podido entrar o los que tengan problemas de conexión. Bien, primero que nada, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. Vamos a hacer un repaso de lo que dimos la clase pasada, que fueron las definiciones de función. Vamos a hablar de... ¿alguien tiene el micrófono prendido? Si puede, siléncielo, así no se acopla, porque me estoy escuchando ahí. Vamos a hablar de funciones pares y funciones impares. Y vamos a hablar de biyectividad, que es una función inyectiva, que es una función sobreyectiva y que es una función biyectiva. Para arrancar con el repaso, primero, ¿alguien se acuerda qué era una función? ¿Puedo explicar qué era una función? ¿Nadie se acuerda de las definiciones? Dimos 3 o 4 definiciones de función. ¿Alguno se acuerda de alguna de todas las definiciones? Una era que es una regla que asigna a cada elemento un elemento de lo que junto. Exactamente. Ivana, ¿no? Voy Sí. conociendo las voces. Bien. Perfecto. Entonces esa definición involucra la definición de conjunto. O sea, asigna, ¿cómo habías dicho? Una relación que asigna... Que asigna un elemento X de un conjunto Sí. a otro elemento. De otro conjunto. Bien. Entonces ahí estás reconociendo la existencia de dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto que lo recorremos con una variable X y otro conjunto que lo recorremos con una variable que puede ser Y. ¿Cómo se llamaban esos conjuntos? Se llamaba dominio y codominio. Bien. Uno era el dominio y el otro era el codominio. ¿Hablamos sobre las aplicaciones de las funciones? ¿Para qué sirven las funciones? ¿O no llegamos? No me acuerdo. Bueno, básicamente una función es un tipo particular de relación. Nosotros hemos definido una relación como un conjunto de pares ordenados. Y las funciones son un tipo particular de relación que me permite trabajar con distintas relaciones de magnitudes que hay en la vida real. Por ejemplo, estos son 3 ejemplos de cuestiones físicas que se pueden representar con modelos matemáticos a través de funciones. Por ejemplo, si yo quisiera modelar la edad, cuando hablo de modelar no hablo de desfilar nada de eso, hablo sino de un modelo matemático, de explicar un fenómeno usando matemática. Por ejemplo, la estatura en función de la edad de una persona sería una relación que se puede explicar con funciones. La temperatura en función de un momento de tiempo determinado también es una relación que se puede expresar con funciones. Acá vemos otro tipo de función que, por ejemplo, ¿alguien tiene idea de qué se refiere con esto de porte y onzas? Si hablo de onzas, ¿de qué estamos hablando? Es una unidad para medir ¿qué? La onza. De peso. De peso, exactamente. Exactamente. Acá tengo peso, izquierda, y acá tengo otra magnitud que es porte, que sería dinero en dólares, ¿sí? Peso. Exactamente. Entonces, acá me está diciendo, si la variable toma valores entre 0 y 1 onza, te voy a cobrar 1,22 dólares. Si toma entre 1 y 2 onzas, te voy a cobrar 1,33 dólares. Esto se puede usar, por ejemplo, en el correo, ¿sí? Para saber el peso de un paquete, o mejor dicho, para saber el precio en función del peso de un paquete. Estas son distintas relaciones que se pueden modelar a través de funciones. Entonces, si ustedes se fijan, habíamos reconocido 2 tipos de variables, podríamos decir. Nosotros habíamos dicho que la función era como una máquina, que tenía una entrada y tenía una salida. Había una variable que era la que podíamos controlar, que era la independiente, que era la X normalmente, pero acá vemos que varía, y otra variable que era la que me devuelve cómo salía la función, que en este caso vamos al primer caso, al de la estatura. ¿Cuál es la variable independiente para ustedes? ¿Qué les parece? ¿La edad o la estatura? La independiente. Claro, exactamente. O sea, la edad, que sería un tiempo en años, ¿sí? Es la independiente. O sea, pasan los años y a medida que van pasando los años vas midiendo y vas viendo la altura como una relación. O sea, tu variable dependiente va a ser la estatura. Y en este caso va a pasar algo parecido. En el segundo ejemplo, ¿cuál es la variable independiente? ¿Qué es lo que yo puedo controlar en esa maquinita como entrada? El tiempo. La fecha. Claro, exactamente, el tiempo, la fecha. Si yo acá a esta máquina le pongo como entrada 15, me va a salir como salida, qué sé yo, ¿cuánto es esto? 50 y pico. 53, por ejemplo. Si le pongo como entrada 30, me va a salir 85, 90, ¿sí? ¿Y en esta otra relación? Las onzas. Las onzas son. Claro, exactamente. El peso. Yo, por ejemplo, llevo un paquete, ¿sí? Llevo un paquete acá, una caja, y la llevo al correo, y ellos ¿qué hacen? La pesa en una balanza, dependiendo de lo que pese. Si me dice pesa 1,7 onzas, bueno, entra en esta categoría, y como salida, esa función me va a devolver 1,39 dólares. Entonces, este tipo de relaciones, que ahora vamos a ver, son relaciones que tienen que cumplir con 2 condiciones en particular, son muy útiles en matemática y por eso se estudian de manera particular. ¿Qué formas tenemos de definir una función? Bueno, esta definición fue la que dio Iván hace un ratito. Una función es una regla. Fíjense que acá ya mete un poquito de notación. Una función f minúscula es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento f de x de un conjunto B. Vamos a poner los nombres que me dijeron recién. El conjunto A, ¿cómo se llamaba? Dominio. Dominio. Y el conjunto B, codominio. Bien.
Algo que habíamos dicho también es que esto se puede denotar como f de a en b. Esto me está diciendo que f es una relación que va de a a b, el dominio y este es el codominio. Entonces, de esta forma estamos indicando cuáles son los dos conjuntos, o sea, desde qué conjunto hasta qué conjunto se va a mover esa relación. Básicamente acá está esa noción que habíamos dado de la función como máquina. Nosotros en la máquina que podemos poner como entrada un x, un valor x, siendo que x pertenece a qué conjunto. O sea, este x en qué conjunto varía. En el dominio, exactamente. O sea, x es cualquier valor del dominio de la función, o sea, es cualquier elemento de a. Y acá f de x va a ser un elemento que pertenece al codominio, pertenece a b, ¿sí? Como yo les decía, bueno, este es un diagrama de flechas que también se puede usar para visualizar una función. ¿Me puede sobrar un elemento acá, sin relación? ¿O en el codominio? Acá en el dominio. No, bien. No me puede sobrar un elemento, ya que cada elemento tiene que tener una salida, ¿eh? Si me sobra un elemento, esa relación no es una función, ¿eh? Entonces, no me puede sobrar un elemento. Y tampoco puede pasar lo siguiente. Vamos a relacionarlo con otro. Bueno, acá me puede sobrar un elemento. Sí, en el codominio me puede sobrar un elemento. Porque justamente nosotros lo que decíamos es, lo que puedes en una máquina, lo que puedes controlar es lo que metes en la entrada. Pero en la salida puede ser que todas las entradas posibles que tengan no te devuelvan todos los valores de la salida. Puede ser que en la salida te sobren valores, en codominio sobren valores, pero no en la entrada, no en el conjunto dominio. ¿Qué otra cosa no puede pasar? Que esta flechita me apunte a dos elementos, ¿sí? Ninguna entrada puede tener dos salidas. Es lo equivalente a decir, por ejemplo, si voy al ejemplo anterior, que era este, a los 10 años una persona tenía una estatura de 4, supongo que estos serán pies, ¿no? A los 10 años medía 4,5 pies. Pero yo no puedo decir que a los 10 años medía 4,5 pies y medía 6 pies. Porque eso no tiene sentido, ¿sí? Tienen que tener una única salida. Si pasa eso, que hay relaciones que son de ese tipo. Hay relaciones en las que se repite el primer elemento de la relación. Pero en el caso de las funciones no es así. Bien. Habíamos definido también una función como conjunto de pares ordenados. ¿Se acuerdan lo que era un par ordenado? Un par de elementos, por ejemplo... Yo digo 1, 2. ¿Sí? 2, 3. ¿Con estos dos pares ordenados puedo hacer una relación que sea función? Sí. O sea, esto tranquilamente puede ser una función. ¿Se les ocurre una relación que no sea función? ¿Qué tendría que hacer con esos pares ordenados? Y repetir el primero. Bueno. Por ejemplo... 1, 2 y otro, ¿cuál puede ser? 1, 3. Y 1, 3. Exactamente. Bien. Esta que está acá no es una relación... Perdón, no es una función porque repite el primer elemento, ¿sí? Una función se puede definir como conjunto de pares ordenados siempre que no se repita nunca el primer elemento. Y algo que nos olvidamos de decir, me olvidé yo de decir la clase pasada, es que si tengo un conjunto, vamos a ponerlo con un ejemplo directamente, esto después lo van a ver más detallado en álgebra, pero vamos a suponer que tengo un conjunto 1, 2, 3, ¿sí? Y yo quiero hacer una relación binaria, es decir, una relación de A. No le voy a poner f porque esto no va a ser una función. Quiero hacer una relación de a en a. ¿Sí? Mi conjunto de partida va a ser a, mi conjunto de llegada va a ser a. ¿Pueden nombrarme todos los pares ordenados que puedo construir con ese conjunto? O sea, la relación R va a estar formada por... 1, 1, 2, 1, 3. Claro, 1, 1, 1, 2, 1, Pues 3. 2, 1, 2, 2, 3. Exactamente. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Entienden lo que estoy haciendo? 2, 2, 2, 3. Digo acá abajo. 1, 3, 2. Exactamente. 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Lo que tengo acá es una enumeración de todos los pares ordenados posibles que puedo formar con este conjunto, con A y A. Esto que está acá se conoce como producto cartesiano. Producto cartesiano de A. ¿Cuántos elementos tengo acá? ¿Los puedo contar a estos elementos? Sí, acá con 3 elementos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares ordenados. Esto se simboliza el producto cartesiano de A, así, A por A. Es como una especie de multiplicación, el mismo signo, es un por, ¿sí? Se simboliza así, A por A. En este caso tenemos un conjunto formado por solamente 3 elementos. Entonces vemos que voy a tener una cantidad de 3 elementos al cuadrado. Una cantidad de elementos de 3 al cuadrado. Esto también se puede simbolizar de esta manera. A cuadrado. Recordando siempre que A, ¿qué es? Es un número, ¿qué es A? Un conjunto, exactamente. A es un conjunto. Entonces, esta multiplicación no es la multiplicación tradicional, ¿sí? No es una multiplicación como cuando ustedes multiplican 7 por 5, 4 por 2. No es una multiplicación de números. Y este cuadrado tampoco es una multiplicación de números, sino que es un producto cartesiano. Les digo porque van a ver que a partir de ahora van a encontrar... tanto en física como en matemática van a encontrar conjuntos que se están elevando al cuadrado. ¿Qué significa que se elevan al cuadrado? Que están haciendo un producto cartesiano de ese conjunto. Y yo esto lo llevo a los reales. ¿Qué les parece que pasa? O sea, vamos a suponer que tengo la recta real, ¿no? Suponiendo que eso es una recta. Y quiero hacer el producto cartesiano de los reales por los reales.
sea, yo agarro los números reales y hago el producto cartesiano de real por real. Todos los reales con todos los reales. Armo todos los pares ordenados posibles. ¿Cuántos voy a tener? Infinito. Sí, voy a tener infinitos, ¿sí? Pero si yo tengo reales acá y tengo reales acá, tener R por R, que sería R2 o R cuadrado, porque esto lo van a ver en el análisis después. R cuadrado sería tomar todos los elementos del plano, ¿sí? Entonces el producto cartesiano R2 sería tener todos los elementos del plano. Y si yo hago R por R por R, lo que voy a tener acá es R3, que son Del espacio. exactamente, son todos los elementos del espacio. O sea, yo tengo todo el plano y tengo todos los infinitos planos, tengo todo el espacio. Bien. Un tercio ordenado sería. ¿Cómo? Sería un tercio ordenado, digamos, porque tiene 3 variables. En ese caso, claro, voy a tener ternas, no van a ser pares, sino voy a tener ternas, exactamente. Van a tener 3 componentes. Pero se los aclaro, no lo vamos a ver en profundidad esto, pero se lo aclaro para que cuando ustedes vean un conjunto al cuadrado, en realidad lo que están haciendo es un producto cartesiano. Por eso R2, esto, se refiere al plano y R3 se refiere al espacio. ¿Sí? Cuando hablemos de R vamos a estar hablando del conjunto de los reales, que sí es el que vimos con un poco de profundidad. Bien, condiciones, existencia y unicidad. Yo les decía que las funciones... Tenemos una función, dos condiciones que se tienen que cumplir. Primero, si vos tenés, vamos a poner acá, el dominio y el codominio, sí o sí, cada uno de los elementos que está en el dominio tiene que tener salida. Si vos tenés el caso en el que te sobra un elemento, no me tomo el color, te sobra un elemento y ese no tiene salida, este que está acá no está cumpliendo la propiedad de existencia, la condición de existencia. O sea, ¿qué significa la condición de existencia? Que cada elemento tiene que tener una salida, ¿sí? Si este elemento no tiene salida, no cumple la condición de existencia. ¿Y qué significa la condición de unicidad? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un elemento acá, otro acá. Si me pasa que un elemento se relaciona con dos valores diferentes, no está cumpliendo la condición de unicidad. O sea, esto es una relación, ¿sí? Yo puedo representarlo como pares ordenados de esto. Vamos a suponer que este es el número 1, este es el 2 y este es el 3. Este es el 4 y este es el 5. Y voy a borrar lo que me sobra. ¿Lo puedo escribir como pares ordenados eso? Sí. 1, 4, 2, 5. Bien, 1 con 4, 2 con 5, sí, ¿qué más? Y otra vez 2 con 5. Otra vez, vamos a hacer así, vamos a poner otro valor. 2,5 y vamos a poner 2,6 acá. Ahí está, 2,6. Y tengo acá uno que me sobra, ¿sí? Tengo un 3 con nada, ¿sí? Entonces, primero, si lo defino como pares ordenados, veo que ¿cuál es el par ordenado conflictivo? 2, 5, 2, 6. Claro, uno de estos dos me está sobrando porque tengo un primer elemento que se repite. Al tener un primer elemento que se repite, no me estaría cumpliendo la propiedad, la condición de unicidad. ¿Sí? ¿Qué significa condición de unicidad? Que para una entrada vas a tener una única salida. Y que me esté sobrando, o sea, que yo defina el conjunto A como 1, 2, 3, y yo después veo que este 3 no aparece en ningún lado, este elemento que me está sobrando hace que no se cumpla la condición de existencia. ¿Sí? O sea, para una entrada no existe salida. Entonces, lo mismo que acabo de decir hace un ratito. ¿Qué es una función? Una relación que cumple con estas dos condiciones, existencia y unicidad. ¿Qué es existencia? Que toda entrada, todo elemento del dominio tenga una salida. ¿Y qué sería unicidad? Que cada elemento tenga una única salida. Que no te pase esto de que tenés 2, 5, 2, 6. Bien, acá vamos a ver funcionar esto. Bien, vamos a ver cómo reconocer en una gráfica si una relación es función o no es función. Así a simple vista. Tengo en el eje X la variable independiente, en el eje Y la variable dependiente. ¿Eh? ¿Cómo harían para reconocer si una relación es función o no es función? Analizando la gráfica. Primero, si no se cumple la condición de existencia, que era lo que decíamos recién, de que tenemos que no me tiene que sobrar ningún elemento en X. ¿Cómo hago para reconocer eso en la gráfica? ¿Cómo podrían hacer? La gráfica roja tendría que estar cortada en algún punto. Exactamente, en algún punto tendremos que tener la gráfica cortada, como pasa acá, ¿sí? Acá fíjense que en este intervalo, en este pedacito de gráfica, tengo X definido, pero no tengo Y, ¿sí? O sea que en este fragmento, acá, la función no tiene salida para todas estas entradas. O sea que acá, ¿qué es lo que no está cumpliendo? ¿Cuál de las dos condiciones no está cumpliendo? Claro, acá no cumple la condición de existencia. ¿Y qué sería cumplir la condición, la otra condición, la de unicidad? Para una entrada tengo que tener una única salida, no puedo tener dos o tres. ¿Hay algún intervalo de esta función, de esta relación, mejor dicho, en la que no se cumple esa condición, la de unicidad? Claro, o sea, en este pedazo que tengo acá, de acá hasta acá, si ustedes se fijan, vamos a suponer que acá tengo, qué sé yo, un 6. Para el 6, ¿qué tengo de salida ahí? Tengo este que es un, no sé, un 1, pero tengo también este que es un 2, y tengo este que es un menos 1. Entonces, cuando yo a la máquina le pongo 6 en la entrada, ¿qué me va a salir? Y me puede salir 1, me puede salir 2 o me puede salir menos 1. En este intervalo, la función, o la relación mejor dicho, no cumple con la condición de unicidad. Animado, sí. Pensé que la forma de reconocerlo sencillo es
con una línea vertical. Esto se llama la prueba de la línea vertical. Tomo una línea vertical que es paralela al eje Y y recorre todo el dominio. ¿Ahí funciona o no funciona en ese pedazo? Claro, ahí sí. Ahora, cuando un elemento tiene más de una imagen, fíjense que tengo más de una intersección, ahí no es función. En ese pedacito de función, ahí que no tengo imagen, no cumplo con la condición de existencia, y en ese pedazo tengo ya definida la función en un solo elemento, o sea que es función. ¿Dudas de esto? Bien, ¿cómo puedo hacer? Vamos a un ejemplo de una relación que sí sea función. Esta función que está acá, fíjense que con esa línea vertical recorro todo el dominio y siempre tiene una intersección con la curva. ¿Está? Entonces de esa forma, no sé si llegan a ver la animación o si está medio cortada. Cada intersección es única. ¿Cuál sería el dominio acá? ¿Podría definir el dominio? Todos los reales. Acá serían todos los reales. Porque para todas las entradas tengo salida. Acá, si le pongo números, le voy a poner qué sé yo, acá 0, 5, acá le voy a poner 9. Tengo un intervalo o varios intervalos que yo pueda unir para que esta relación sea función. Y por ejemplo, de menos infinito a 12, de 14 a más infinito. Bien, ahí lo que estás haciendo es sacar este intervalo. Sí. Bien, perfecto. Esa sería una forma, pero así todo voy a tener otro problema acá. Ajá, claro. Entonces, está bien. Una opción sería esa. ¿Qué otra cosa tengo que sacar? O sea, el dominio de esta función, si yo la quiero convertir en una función, sería tomar desde menos infinito hasta dónde. No, en realidad sería hasta 5. Claro, como hasta 5. A eso lo uno con... Con el desde 14 a más infinito. Bien, y me falta un pedacito más que también puedo tomar, que es este. Es el de 9 hasta 12. Ajá. De esa forma podría ser que esto sea una función. Bien, ¿cómo hacíamos para reconocer el dominio gráficamente? No sé si se va a ver. Una forma de reconocer el dominio sería proyectar, sería ver la curva, y tratar de analizar qué valores de X tienen una salida. O sea, si yo trazara la línea vertical que decíamos hoy, esa línea vertical y hace alguna intersección o no con la recta. Por ejemplo, el dominio acá, es decir, este valor acá de X no estaría en el dominio de la función, porque si yo pongo esta entrada, no tengo ninguna salida, ¿sí? O si yo pongo esta entrada, no tengo ninguna salida. De esta forma podríamos ver el dominio de manera gráfica. Y habíamos dicho también que había una diferencia entre el codominio y la imagen de una función. ¿Qué diferencia había entre el codominio y la imagen? El codominio eran los valores posibles que podía tomar la función y Exactamente. la imagen. Exactamente. Si no me decían nada, si no había nada definido, para nosotros cuál iba a ser el codominio de una función. O sea, si me dicen, por ejemplo, la función está definida de real en real o de real en reales positivos, ahí yo tengo que el codominio es este. Ahora, si no me hacen esta aclaración, directamente me ponen la ley de la función. ¿Qué considero? ¿Cuál es mi codominio? ¿Todos los reales? Todos los reales. Si no me dicen nada, considero todos los reales. Perfecto. ¿Cómo hago para ver la imagen? En la gráfica, para saber cuál es la imagen de una función observando la gráfica. Lo mismo que hicimos hace un ratito de observar el dominio, pero esta vez lo vamos a hacer con el eje de la Y. Esto sería hacer esto. ¿Sí? Entonces acá, si este es B y este es A, la imagen de esa función va a ser el intervalo que va desde A hasta B. ¿Sí? Y el codominio pueden ser todos los reales. O sea, este valor, que es, qué sé yo, B más 1, o este que es A menos 1 o 0, puede estar en el codominio, no hay ningún problema, me sobra, no pasa nada, pero si bien no forma parte de la imagen, forma parte del codominio. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda que le haya quedado? Bueno, ¿cómo hacíamos para trazar gráficas? Nosotros vimos que de una manera muy sencilla podíamos tratar de esbozar la gráfica de una función sin saber exactamente qué es lo que hacía. ¿Cómo hicimos? Con las 2 o 3 relaciones que analizamos la semana pasada. Una forma era hacer una tablita y ponerle valores a X. Exactamente. Y Hacíamos la función. Exactamente, Con esos valores. hacíamos una tablita, decíamos X es el valor independiente, yo le puedo poner el valor que a mí se me cante, yo sé que va a variar en los reales si no me dicen nada, siempre hay que analizar la ley para ver que no tenga ninguna restricción, pero en principio X va a valer lo que yo quiera, y con esos puntos puedo tratar de interpolar. O sea, ¿qué significa interpolar? Con 2 o 3 o 4 o 10 valores o los que sean, yo puedo tratar de interpretar qué es lo que va a ser una función. Por ejemplo, si yo calculé que una función hace esto, probablemente haga algo así, ¿sí? O si yo calculé valores y vi que una función hace esto, probablemente la curva haga esto que está acá. Ahora, eso que yo estoy haciendo siempre va a ser algo impreciso porque
Son puntos particulares. No hay, digamos, yo no puedo asegurar que acá en el medio la función haga esto. ¿Me explico? No puedo asegurar que acá entre estos dos puntos para mí hace esto y en realidad si buscara más puntos capaz que hace un pico y vuelve y sigue por acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora son gráficas aproximadas y vamos a tratar de confiar en que lo que estamos haciendo está bien y después vamos a hacer un análisis pormenorizado de todos los tipos de funciones según la ley de la función y ya vamos a poder demostrar que eso es así. Pero por el momento nos va a alcanzar con probar, ¿sí? Así que les propongo un ejercicio como para probar esto de los valores de las funciones y vamos a graficar. Por ahora, a mano, papel y lápiz, vamos a graficar estas tres funciones. F de x igual a x cuadrado, g de x igual a x al cubo, h de x raíz de x. Nosotros habíamos visto que podíamos saber, analizando la ley, es decir, esta expresión algebraica que está acá, cuál era el dominio y cuál era la imagen también. Lo que nos va a importar más que nada ahora es el dominio porque es donde nosotros vamos a probar con valores. ¿Cuál es el dominio de x al cuadrado? O sea, ¿qué valores le puedo poner a la x acá, analizando esto? Todos los Números reales. Exacto, cualquier número real porque cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado. ¿El dominio de G? También todos los reales. También, todos los reales porque cualquier número lo puedo elevar al cubo, no hay ningún problema. ¿Y en H? De 0 y positivo. Ajá, de 0 a, vamos a hacerlo como intervalo. ¿Cómo escribo eso? Ahí está. O a infinito. Exactamente. Bien, ¿puedo poner un negativo acá? Bueno, no. Si me dijeron eso es porque no puedo poner un negativo. Bien, tómense un par de minutitos y traten ustedes de graficar buscando valores. Buscando algunos valores representativos. Si quieren podemos hacer una tablita acá. Y en 5 minutos les muestro qué software vamos a usar para hacer esto más rápido. Pero por primera vez les voy a pedir primera y única vez les voy a pedir que hagan la tablita para que de paso probemos valores de funciones. ¿Qué valores podemos probar que nos permitan saber qué forma va a tener la curva de esta función? Siempre tengo que tomar valores representativos. O sea, si yo tomo 0, 0,1 y 0,2 probablemente, y después lo voy a graficar entre menos 3 y 3, no voy a saber qué pasa. Entonces tengo que pensar en qué intervalo lo quiero graficar. Porque si va de menos infinito más infinito, puedo tomar cualquier intervalo. Puedo tomar intervalo 1500 a 2000, de 0 a 2, de menos 2 a 2. Entonces siempre que ustedes grafican tienen que analizar eso, en qué intervalo lo voy a graficar. Por ejemplo, una función en la que en economía, que yo quiero hablar de plata o una función en la que yo quiero modelar el tiempo, probablemente no necesite modelar tiempo negativo. Entonces mi variable va a empezar de 0 a más infinito y voy a empezar desde 0 adelante. Ahora, en estas funciones que no me dicen nada, probablemente necesite tener valores negativos. ¿Me explico? Me enredé mucho. ¿Qué valores les parece que podemos tomar acá para X? 2, menos 1, 0, 1, Bien, 2. perfecto. Sí, perfecto. En esos 5 valores vamos a tener una idea del panorama de esta función. Acá en X cubo podríamos tomar lo mismo. Sería G, 2, menos 1, 0, 1, 2. Y acá no puedo tomar ni menos 2 ni menos 1, pero sí 0, 0, 1, 2. Podemos tomar uno más lejos, qué sé yo. Bien, ¿qué hay que hacer acá? Para por ahí el que no se acuerda, reemplazamos. O sea, f de x es x al cuadrado. En vez de poner x, pongo este numerito que está acá cada vez que la función me diga x. En este caso, ya fíjense que lo que hice fue reescribir esto, pero donde dice x puse este número, menos 2. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Eso. Bien, bueno, prueben ustedes, tómense 5 minutitos y avanzamos. ¿Les parece? Ahí va. Ahí está. Bien, entonces con estos 5 puntos, ¿qué puedo armar? Puedo armar un montón de cosas. Podría armar 2 rectas así, pero esto en realidad tiene esta forma. Como de curva, curva acá, curva acá, curva acá, curva acá. Y si lo veo más de lejos, tiene esta forma. ¿Se acuerdan cómo se llama esta curva? Parábola. Esto es una parábola. Sí, es claro, cuando tengo una ecuación cuadrática, la forma geométrica de esa curva es una parábola. ¿Sí? Si lo veo un poquito más de lejos, vamos a suponer que acá tengo 7 y menos 7, se puede ver más esta forma. ¿Sí? Bien, acá, menos 2 al cubo. ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Menos 8, perfecto. Tengo menos por menos más por menos. Y acá pasa lo mismo, cuando tengo un menos al cubo, sería menos por menos más por menos, menos. Menos 1. Menos 1. 0 al cubo, 0. 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. Exactamente. Entonces ahora lo que va a pasar es que esta curva va a tener una forma. Yo lo estoy haciendo muy aproximado a esto. Ahora lo vamos a ver mejor con el graficador. Pero acá tengo menos 2 y se va a corresponder con menos 8 que está por acá abajo. Menos 1 se va a corresponder con menos 1 que está por acá. 0 con 0. 1 con 1. Y 2 arriba con 8. Entonces, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me va a salir horrible, pero bueno. Vamos a probar igual. Ahí está. Bueno, más o menos. Esta sería la forma más o menos que tiene esta curva. Y en este caso tengo 0, que sería raíz de 0, ¿cuánto es? 0. Raíz de 1, 1. Raíz de 2 es raíz de 2. Pero voy a tomar una aproximación solamente, lo dije rápido antes de que alguien meta la pata. Voy a poner una aproximación acá solamente para poder graficarlo, para poder saber qué valor aproximado tiene y poder graficar. Pero la raíz de 2 no es igual a 1,4, sino que es raíz de 2. Y raíz de 10... La misma, raíz de 10. Claro, lo mismo. Aproximado
¿Sí? Eso, aproximado 3, algo. Va a ser 3. Vamos a poner 3 nomás. Porque tampoco lo estoy graficando muy preciso, que digamos, así que me va a alcanzar con el 3. Esto, o sea, yo lo pongo ahora para que lo grafiquemos, pero esto directamente no lo pongan, ¿sí? Bien, acá voy a borrar esto así y les aclaro una cosita más. Siempre que vayan a graficar tienen que analizar en qué cuadrante van a graficar. Entonces, acá fíjense, 0, 0, 1, 1, 2, 1,4, 10, 3. ¿Qué cuadrantes voy a usar? El 1. Claro, voy a usar, fíjense, 0, 0 está acá, 1, 1 está acá, 2 y 1 está acá, 3 y 10 está acá. Voy a usar siempre el primer cuadrante. Entonces directamente grafico en este cuadrante. Voy a dibujar los ejes de esta manera. Ustedes no me van a creer, pero tengo una regla. 0, 0, 1 con 1, 2 con raíz de 2. Y acá va a estar el 10 con 3 y pico. Esto va a ser una cosa así. ¿Sí? Bien, esta es F, G y esta es H. Más o menos les quedaron así, seguramente les quedaron mejor. ¿Alguien me quiere mostrar lo que hicieron? Seguramente en papel van a hacer una maravilla al lado de esto. ¿Quién se anima? Ahí muestro. ¿Vale? Ahí está, mira, claro, no va a comparar esa gráfica con la gráfica mía. Perfecto. No sé si se llega a ver la parábola ahí. Yo en la compu la veo perfecta. Bien. Muy bien. Y la raíz... Ahí está, perfecto. Piense que la raíz tiene un crecimiento recontra lento. O sea, llegamos a 10 y la función, el valor de salida de la función nos llegó a 3 todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre una función cuadrática, que cuando x valía 2, ahí valía 4, y la función esta, la raíz, que cuando x vale 10, la salida vale 3 apenas. Entonces, fíjense que como con 3 simples curvas fuimos viendo las distintas... Ah, no era para nosotros. No, perdón. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Fíjense que les decía que hay las distintas curvas, las distintas formas algebraicas les dan un crecimiento diferente. Vamos a hacer lo siguiente, ahora vamos a ir, parto pantalla. Vamos a usar la aplicación GeoGebra. Yo les había pedido que se la descarguen o que la usen online. Esta aplicación, si ustedes quieren, la pueden usar online. Esperen que les comparto pantalla. Bien, ahí ven la pantalla. Bien, si van a geogebra.org van a ver esto que está acá. Y si van a comienza a graficar directamente, les va a aparecer esto que es un GeoGebra que pueden usar online. Lo pueden usar ahí sin instalar nada. Y si no, se van a ir acá donde dice descargar aplicaciones y descargan acá la calculadora gráfica, que es esa que vimos recién, o el GeoGebra clásico 6 o 5, que son las aplicaciones que ahora les voy a mostrar. Este que tengo acá al lado ya es el GeoGebra 5, no, el GeoGebra 6. Y para graficar es muy sencillo. Acá directamente escriben f de x igual a... Si no me equivoco, una de las profes había mandado un video para que lo aprendamos a utilizar. Sí, seguramente Úrsula, si no me Lo equivoco. vi hoy a la mañana. Claro, con Úrsula van a usar un montón de GeoGebra para modelizar, para modelización matemática. Pero también les va a servir mucho a los chicos de física para modelar cualquier cosa en general. Este software creció mucho porque el ser software libre, antes se usaba otro que se llamaba Cabri, y este ser software libre se hizo una comunidad grande, entonces creció y ahora tiene herramientas para estadística, para cálculo, para un montón de cosas. Incluso se pueden hacer animaciones, les va a servir para un montón de aplicaciones. ¿Cuál era F? Que no me acuerdo. La cuadrática, ¿no? Sí. Bien, f de x igual a x cuadrado, enter, y ya ahí me aparece verde. ¿Sí? Y ustedes se van acá a este icono. Esto también lo pueden hacer del celu, nada más que tienen que ir tocando y probando. Fíjense que ahí me cambia el icono y yo con esto puedo cambiar la escala del eje Y. ¿Ven? Y si hago lo mismo en el eje X, puedo cambiar la escala en el eje X. Entonces eso me va cambiando el intervalo en el que yo estoy graficando. Y si lo hago, si uso esa herramienta, pero acá en cualquier lado, que no haya nada, puedo mover la vista gráfica. Después teníamos, G de X era la cúbica, ¿no? X al cubo. Al cubo. Bien, fíjense que acá voy a usar el primer y el tercer cuadrante, entonces me conviene mostrarlo de esta manera. Si toco acá a la derecha, ven que me aparece un circulito pintado. Si toco el circulito, puedo esconder la otra gráfica, entonces muestro esta sola, sin borrarla, entonces me queda ahí, cuando la quiero usar la muestro de vuelta. Entonces fíjense que esta queda graficada así en el primer y tercer cuadrante, y fíjense que la curva es cóncava y convexa acá. Bueno, ya eso después lo vamos a ver mejor, pero es importante no errarle con eso, ¿sí? No es lo mismo que haga esto a que haga esto, o sea, que haga una panza para arriba, es decir, que haga una panza para abajo, ¿sí? Siempre que tracen curvas tienen que analizar eso también. Cuando busquen puntos, tratar de ver si la curva es cóncava o es convexa. O sea, si la panza va para arriba o se va para abajo. Y la otra función era la raíz de x. H de x igual raíz de x. Fíjense que acá pasaba lo que yo les decía, que crece muy lento, ¿sí? Fíjense que x vale 10 y y vale 3, algo. Va creciendo muy lento. Y acá podemos ver lo que yo les decía recién de la concavidad. Miren la diferencia acá y vamos a analizar esto solamente. El primer cuadrante. Como esta hace la panza para arriba y esta hace la panza para abajo, ¿sí? Entonces, cuando estén graficando, tienen que ver bien que la concavidad sea correcta, ¿sí? Bien, ¿cómo trazarían esta gráfica, la de la función valor absoluto? Primero, ¿se acuerdan cómo definíamos el valor absoluto? Hicimos eso en la clase pasada. Primero, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, así lo podemos volver a definir. Valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? Valor absoluto de 2, 2, y valor absoluto de 0.
0. Fíjense que siempre va a ser positivo. Entonces, si lo pensamos como una función matemática, podríamos decir, bueno, si vos en la entrada pones menos 2, te va a sacar 2. Si pones 2, te va a sacar 2. Si pones 0, te va a sacar 0. Ahí tengo 3 pares ordenados que pertenecerían a esta función. Menos 2, 2, 2, 2 y 0, 0. Esos son 3 pares ordenados posibles, ¿sí? Entonces, ahí tengo 3 valores. Tengo el 0 con el 0, el 2 con el 2 y el menos 2 con 2 positivo. Acá, ¿sí? ¿Pueden pensar en cómo sería la gráfica de esto? Por ahí buscando algún punto más. Vamos a ver quién es el primero que se anima. La grafica en papel con un trazo bien grueso y la muestra en cámara. Ahí le di una pista bastante grande con esto. ¿Hay alguna idea? Es como de a tramos, digamos. Exactamente, es una función por tramos. ¿Qué sería una función definida por tramos? Que ahora íbamos a llegar a eso. Sería decir que la función se va a definir en 2 tramos diferentes. ¿Cuáles son esos 2 tramos? Porque esto tiene que ver con la definición que dimos primero de valor absoluto. Si la tienen por ahí, estaría bueno que la vuelvan a ver. Y si no, el que se acuerde, dígame. ¿Cuáles son los 2 tramos de esta función? O sea, ¿qué puede pasar con el valor absoluto de x? Yo tengo 2 condiciones para el valor absoluto. Es un real negativo, bueno, da positivo. O sea que sería, está definida en todos los reales, cuando es un valor negativo, la imagen es positiva y cuando es positivo, es positivo. Bien, entonces, vamos por eso que dijiste. Está definida en todos los reales, entonces es una función que va de real en real. ¿Sí? Este es el dominio, este es el codominio. Ahora, las funciones por tramos se definen para valores distintos del dominio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar qué pasa con el dominio de la función. Si el valor de x es positivo, ¿cómo escribo si x es positivo? Usando toda la notación que conocemos. Yo quiero decir x es positivo. ¿Cómo hacemos? Mayor a 0. Si x es positivo o 0, o sea, si x es mayor o igual a 0, va a hacer lo que le voy a decir acá. Y si x es menor que 0, va a hacer lo que está acá. Eso es definir una función por trozos. Es decir, para distintos valores de dominio voy a tomar diferentes valores o diferentes reglas. Ya vimos hace un ratito un ejemplo de una función definida por trozos. ¿Se acuerdan cuál era ese ejemplo? Al principio de la clase. En principio no era una función. No. A ver, para que vuelvo. Estas 3. Esta definición... Esta definición es una definición por trozos. Me dice, mira, si la variable independiente va entre 0 y 1, hace tal cosa. Si va entre 1 y 2, hace tal cosa. Si va entre 2 y 3, hace esta otra. ¿Está? Es una definición por 6 trozos. Y probablemente acá, si es el peso de la función del costo de un paquete en función del peso, puedo decir si es mayor a 7. Por ejemplo, si W es mayor que 6, hace tal otro. Esto es una definición por trozos. Y el valor absoluto, de hecho, es una definición por trozos, como decíamos. Nada más que tiene 2 trozos. Si es positivo, ¿qué pasaba? ¿Qué tengo que hacer si x es mayor que 0? En el valor absoluto. Los mareé, fui para atrás, para adelante. En el valor absoluto, si yo tengo un valor positivo, ¿qué hacíamos? Acá, por ejemplo. La imagen es positiva. Claro, o sea, La misma. la misma, exactamente. O sea, si x es mayor que 0, déjala como está, x. O sea, si yo acá le pongo x en la entrada y x es mayor que 0, ¿cuál va a ser la salida? El mismo valor, x. Por ejemplo, decíamos antes, f en 2 va a ser igual a lo mismo, a 2. ¿Qué pasa si ese valor es menor que 0? Eso. Exactamente, ese valor va a ser negativo, lo tengo que convertir en positivo. Y, claro, ¿y qué le hago? Que recién por ahí... ¿Cómo? ¿Qué es la función? Dale, ahí la vemos. Si ese valor es negativo, lo que tengo que hacer es convertirlo en positivo multiplicándolo por menos 1, menos x. Esta es la definición de valor absoluto, pero esta vez como función. ¿Cómo es la función valor absoluto? F de real en real, porque puede tomar cualquier real en la entrada. Si ese valor real es menor que 0, menos x. O sea, menos ese valor. Multiplicarlo por menos 1 y se va a convertir en positivo. Si ese valor es positivo o 0, dejarlo como está. ¿Sí? Esta es la misma definición que vimos la otra vez, pero lo que hicimos ahora fue pasarlo a la notación de función, pero es lo mismo. Bien, voy a dejar de transmitir pantalla, así me muestran ustedes. A ver, Gustavo. Bien, ¿llegan a ver ahí la gráfica de Gustavo? Bien, ¿correcta? Bien. Tenés que decir vos si está bien. Pero pregunto para todos. Bien, yo lo que veo ahí es lo siguiente. Paso a mi pantalla un segundito. Sí, hay X que son negativas y... A ver, voy a tratar de dibujar lo que hizo Gustavo. ¿Se ve mi pantalla ahí? No. Ahí vamos. Bien, él hizo algo como esto. Algo así, ¿puede ser? Bien, ahora fíjense lo que pasa acá. Voy a hacer ese pedacito nomás. Y después lo fue escalonando. ¿Qué pasa acá si yo, por ejemplo, pongo como entrada 1,6? ¿Cuál va a ser la salida? Debería ser 1,6. Pero que sí, es continuo. claro, o sea, el valor valor absoluto de 1,6 es 1,6. Pero acá la función me está diciendo que para 1,6 va a salir 2. Ahí entendí el error. ¿Está? Sí, está en forma de B. Claro, exactamente. Es en forma de B. Bien, lo que hizo Gustavo fue un valor absoluto, pero solamente es válido para valores enteros. Si yo le pongo valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de 2 es 2, si le pongo de menos 1 es 1, de menos 2 es 2. Pero si yo tomo cualquier real, o cualquier racional de hecho, tengo este error. Solamente me toma la parte entera, ¿sí? La parte entera de 1, de 2, de 3, de 4, ¿entiendes? Lo correcto sería, como dijeron ahí, creo que fue Matías o Gustavo, forma de B, algo así y así.
Entonces, a ver si puedo borrar lo otro sin borrar. A ver, que me salió bastante bien. ¿Cómo? Claro, por eso. La función que graficó toma siempre la parte entera. Sí, sería, digamos, el valor absoluto, pero dentro de los enteros. Claro. Ya si lo aplica a los reales sería la esa B. Claro. Pero puede definir directamente como los enteros, la función en los enteros. Exactamente, esa solamente tiene valor para los enteros. Si querés definirla para los reales, te queda así la gráfica. Y esto vamos a probarlo con algún valor. Nosotros decíamos valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? Acá se ve, voy a borrar el numerito, voy a hacer trampa. Acá, por ejemplo, el valor absoluto de menos 1 tendría que ser este que es 1 y es igual al valor absoluto de 1. Entonces acá se cumple esto que veíamos recién, ¿sí? Esta sería la forma que tiene la gráfica del valor absoluto, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, entonces una consulta para que me generó. Sí. O sea, para una misma función, dependiendo sería el dominio o el conjunto que tenemos, ¿es función o no es función? Claro, tal cual. Por ejemplo, la función raíz que habíamos visto hoy, si vos la considerás para todos los reales, no es una función. Porque ¿qué va a pasar si vos la considerás para todos los reales? Va a tener forma, a ver si lo puedo mostrar. Lo voy a tratar de mostrar acá en GeoGebra. Si vos tomás la función esta para todos los reales, te va a quedar una cosa así. Sería concatenar estas dos. O sea, estas dos curvas, ¿sí? Estas dos curvas pero juntas. ¿Qué pasa si en esta gráfica hago la prueba de la línea vertical? Una función. Una función, porque para uno tengo... Claro, exactamente. Si yo tomo todos los reales, primero que estos reales que son los negativos no tienen imagen. Y estos que son los positivos tienen dos imágenes. Entonces, no cumple ninguna de las dos condiciones. Por eso, sí o sí, para algunas funciones tenemos que restringir el dominio, porque si no, no serían función, ¿sí? O sea, sería esta ecuación en realidad. A ver si lo puedo hacer fácil. X cuadrado. Ahí está. Sería esta ecuación. X igual a y cuadrado. Esto es una relación, pero que no es función. Entonces, si yo uso las propiedades que conocemos para despejar y cuadrado, me va a quedar y igual a raíz de x, que sería esta, la azul. Pero ¿qué pasa? Si no le pongo esa restricción, me queda esto, me queda una relación que no es función. No sé si respondí la pregunta o te la compliqué más. Pero digamos, básicamente sí, si vos tomás un dominio u otro, o sea, si vos tomás un dominio, podés hacer que una relación no deje de ser función. Otro ejemplo sería un logaritmo, una división por 0, si vos decís 1 sobre x. Fíjate que cuando te acercas a 0, una división por 0, ahí creo que no estoy mostrando en mi pantalla, un segundito, ¿no? Ahora sí. Fíjate que si dividís 1 dividido 0 no está definido, pero 1 dividido 10 te da 100. 1 dividido, cualquier cosa estoy diciendo. 1 dividido 0,1 te da 10. 1 dividido 0,01 te da 100. 1 dividido 0,0001 te da 1000. Entonces a medida que vos más te acercás a x, la función crece más y más y más. Entonces, ¿qué va a pasar? Justo en 0 no está definido. Si vos agregás el 0 al dominio, eso no es función. O sea, hay casos en los que tenés que restringir el dominio. Sí, por el hecho, ya por el hecho de que uno ya está buscando el dominio de la función, está buscando donde justamente la función se cumple. Claro. Donde no se cumple, claro, donde cumple, la parte donde no se cumple, está directamente transformada en una función. Eso tiende a infinito, no. Exactamente, cuando x tiende a 0, la función tiende a infinito. Exactamente. Cuando veamos límite en un par de meses, vamos a renegar un poco con eso. No me haga acordar del límite, va a sufrir bastante. No sean miedos. Bueno, avanzamos un poquito más. A ver. Bien, les voy a mostrar una gráfica, que es la de la función cuadrática. Ahí no se está viendo. Ahí está. Bien, esta gráfica es la de la función cuadrática. Fíjense que es simétrica, o sea, tiene una simetría axial. ¿Qué significa que tenga una simetría axial? Es como cuando en el jardín ustedes agarraban una hoja, la pintaban con témpera y la plegaban así, cuando la abrían tenía el mismo dibujo que tenía a la izquierda me quedaba a la derecha. Esa simetría tenía un eje que era donde ustedes la plegaron. Acá va a pasar lo mismo. ¿Cuál va a ser mi eje de simetría en esta función? ¿Por dónde doble el papel? Por el eje Y. Por el eje Y. Las funciones en las que pasa esto, que tengo esa simetría axial viene de eje, que tengo como eje de simetría el eje Y, y ustedes ven que exactamente es igual la parte esta de la derecha con la parte de la izquierda. Esa es una función par, ¿sí? Pasa con la x al cuadrado, pasa con la x a la cuarta. Fíjense que esta gráfica que está acá en gris es x a la cuarta, pasa con x a la sexta, ¿sí? Pasa con x a la 8. ¿Por qué se llama función par? Porque fíjense que son los polinomios que tienen exponente par acá, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cada una de estas funciones, igual a x al cuadrado, x a la cuarta, x a la 6, x a la 8, x a la 22, ahí tengo x a la 22, que es esta, tienen esta particularidad. Tienen como eje de simetría el eje de las ordenadas. Esas son funciones pares. Ahora la vamos a definir un poco más formalmente. No son las únicas funciones pares, pero a las funciones que tienen esa característica de tener como eje de simetría el eje Y se le llamó funciones pares, en honor a esta cosa que les pasa. Y, por ejemplo, una función que tenga, por ejemplo esta, no lo voy a hacer porque ya la habíamos hecho antes.
x al cubo, esta función, fíjense que tiene una simetría, pero no es una simetría axial. O sea, si yo pinto... A ver. Cuando no te quería porque vivíamos la física me dijeron no busca la de la manchita en el ojo, pero no te nada. Ahí está. Esta simetría, se está viendo en mi pantalla, ¿no? Esta simetría que vemos acá no es la misma que decíamos antes, es decir, no es como si yo plegara por el eje Y. Fíjense que es una simetría, esto se llama simetría de un punto. ¿Cuál es el punto de simetría? El punto que hace, fíjense. 0, 0. Eso, exactamente. Si ustedes se fijan, este punto que está acá, para dar un ejemplo, este punto que está acá, tiene la misma distancia al 0 que este punto que está acá. Y este punto que está acá tiene la misma distancia al 0 que este punto que está acá. Entonces, tengo una simetría, pero esta vez no es más una simetría axial. No tengo un eje de simetría, sino que tengo simetría con respecto a un punto. O sea, tengo todos los puntos de esta rama son equidistantes a todos los puntos de esta rama, ¿sí? Esta es una función impar. ¿Por qué impar? Porque pasa con la x a la 3, con la x a la 5, con la x a la 7, con la x a la 1, igual a x. ¿Sí? Fíjense que en todas esas funciones pasa eso. Tengo puntos que son... A ver, voy a ver si lo puedo ver más lejos. Fíjense que acá el punto 20, vamos a hacerlo así. Acá el punto 20, 20 tiene la misma distancia al 0, 0 que el menos 20, menos 20. El 40, 40 tiene la misma distancia al 0 que el menos 40, menos 40. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con x a la 3, con x a la 5, con x a la 7. Esas son funciones impares. Se les llamó impares por esto del exponente. Porque en las funciones polinómicas de exponente impar tengo esta simetría. Una simetría de un punto. Bueno, vamos a buscar la forma de definirlo formalmente a eso. Se me recolgó. Bueno, vamos con este fondito. Primero, lo que les decía recién, funciones impares. ¿Cómo las entiendo a través de la gráfica? ¿Qué particularidad tienen las funciones impares? Que es asimétrica respecto a un punto. Simetría con el punto. ¿Con qué punto? Punto 0. Eso, punto 0, 0, que sería el origen. Con el origen de coordenadas. Exactamente, con el origen de coordenadas, que sería el punto 0, 0. Bien, y las funciones. Las funciones pares, ¿qué característica tienen? Tienen simetría axial. Con respecto al eje Y. Exactamente, simetría axial con el eje de abscisas. Vamos a definirlo de esta forma, con el eje x igual a 0. ¿Por qué x igual a 0? Porque lo voy a mostrar en GeoGebra. Este punto, este eje que está acá, eje de las y, si yo lo quisiera representar a través de una ecuación, tiene que ser una ecuación en la que puedo variar el valor de y y el valor de x va a ser siempre 0. O sea, ese eje va a ser la recta x igual a 0. ¿Sí? Ahí se marca, bueno, justo en negro se marcó. O si yo quisiera marcar, por ejemplo, la recta x igual a 1, me va a marcar esto. La recta x igual a 2 va a ser eso. Es importante cuando ustedes estén definiendo rectas, de hacerlo como ecuación de recta. ¿A qué me refiero? X igual a 2, no pongo 2. Pues si yo pongo 2, acá en GeoGebra, fíjense, pongo 2, enter, y me aparece ahí a igual a 2. O sea, agarró un numerito y le puso de valor 2. No es lo mismo el número 2 que la recta x igual a 2. ¿Cómo les parece que puedo representar la recta horizontal que pasa por 1? Y esto de horizontal lo digo entre comillas. La recta que sea perpendicular a todas estas y la que pase por igual a 1. Claro. Igual a 1. Exactamente, igual a 1. La otra que pasa por 2 es igual a 2, igual a 3, ¿está? Entonces, es importante, por ahí para alguno me va a decir, esto es una pavada lo que me está diciendo, pero es importante que distingan de hablar del número 0, del número 1, que de la recta que pasa por 0, de la recta que pasa por 1, ¿sí? Entonces, en este caso, la recta va a ser x igual a 0, que es el eje de abscisa, el eje de ordenadas. Entonces, ¿cuál es la simetría axial? Con el eje x igual a 0, ¿sí? O con la recta x igual a 0. Esa es la interpretación geométrica que hacemos. ¿Cómo voy a definir? Una pregunta. Sí. La función es impar. ¿Sí o sí la simetría con el punto de origen o puede tener otro punto? Sí o sí con el punto de origen. Y lo mismo pasa con las funciones pares, que sí o sí la simetría es con respecto al eje x igual a 0. ¿Por qué? Para que ahora te voy a borrar todo esto y te voy a mostrar algún ejemplo. Fíjate, vamos a suponer que vos tenés x al cuadrado, o vamos a hacer así, x menos 1, eso al cuadrado. Fíjate que es una parábola también, como la que habíamos visto hoy, exactamente igual, y es simétrica, también tiene su eje de simetría, pero ¿cuál es el eje de simetría acá? ¿No sería el 1 el eje de simetría? Claro, bien, ¿y cuál sería la recta entonces, como eje de simetría? Ahí está lo que dije recién. Igual a 1. Ahí está, x igual a 1, exactamente. El eje de simetría sería x igual a 1. Por ahí a ustedes les parece una pavada esto que estoy diciendo, pero digamos, hay que ser preciso en eso porque si no, después... escucho ahí un acople. No sé si alguien tiene el celu muy fuerte, puede ser. Bien, esta función no es par. ¿Por qué no es par? Porque su eje de simetría no es el eje de coordenadas, no es la recta x igual a 0, sino que es la recta x igual a 1. Y así como esta función no es par, esta función, vamos a poner ahora x más 1, esta función no es impar. ¿Por qué no es impar? Porque es simétrica con respecto al punto 0, 1, ¿está?
O 1, 1 también. En este caso, en el caso de la lineal, cualquier punto que tomes va a tener una simetría. Puede ser simétrica con respecto a este, a cualquier. Bueno, justo al B no. Con respecto a cualquiera de los puntos. Pero tiene que ser simétrica sí o sí con respecto al punto 0, 0. Ahí una función va a ser impar. ¿Sí? Y lo mismo con las pares, como dije recién. Sí o sí tiene que ser simétrica con respecto al x igual a 0. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo defino formalmente una función par? Vamos a hacer esto acá y vamos a tomar un par de puntos como ayuda. Fíjense. Este punto que está acá, el punto C, ¿qué coordenadas tiene? 2, 4. Tiene como coordenadas 2, 4. Y el punto D, menos 2, 4. Perfecto, menos 2, 4. Entonces, siempre lo que va a pasar acá, es que cuando un valor, por ejemplo acá va a ser un X cualquiera, así como es 2, va a ser cualquier X. Cuando tome el opuesto de ese número, es decir, el menos X, el valor de Y va a ser exactamente igual. Vamos a tomar otro ejemplo. Punto E, ¿qué coordenadas tiene? 1, 1. Ahora, sin mirar la gráfica, y si yo tomo en cuenta esta regla que les decía recién, tomo el opuesto de este número, ¿cuál debería ser el simétrico de ese punto? Menos 1, 1. Y vemos que el menos 1, 1 está en la función. Siempre igual, o sea. Exactamente, una función par, exactamente. Y por eso es importante que pase por el eje de coordenadas. Perdón, por el eje de las abscisas, porque que su eje de simetría es el eje de las abscisas, porque si no, no se va a cumplir esta regla. Esta regla que me está diciendo que tomás el opuesto de x y te va a dar el mismo y. ¿Está? Fíjense la regla. X igual a 1, esperen que mirá. X igual a 1, igual a 1. X igual a menos 1, igual a 1. X igual a 2, igual a 4. X igual a menos 2 y lo mismo. 4. Como regla general. Voy a poner acá en cualquier lado. Si yo tomo cualquier X, el valor de salida va a ser un determinado f de X. ¿Ahí estamos? Ahora, si yo tomo el opuesto de X, un menos X cualquiera, o sea, el mismo valor de antes, pero tomo menos X, el valor de salida va a ser el mismo f de X. ¿Se entiende? Acá vemos dos ejemplos. Yo les decía, tomás un X cualquiera, o el 2 por ejemplo, un f de X cualquiera que va a ser el que te salga por la ley de la función. Tomás el opuesto de ese número y te va a dar el mismo f de X. Este par ordenado que está acá les va a ayudar a hacer la definición de función par. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Fíjense qué pasa con una función impar. Voy a tomar, por ejemplo, x al cubo. Me recolgó. Cubo. Ahí está. Bien, fíjense ahora lo que pasa con esta función. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 1. Vamos a tomar otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Cuando x vale 2, y vale... No, ¿cuánto era? En la cúbica. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. Esta sería x al cubo. 1 al cubo es 1. Está bien. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2, 8. Entonces voy a tener este par ordenado. Esta función habíamos dicho que era par o impar. Esta es impar. Eso, esta es impar. Entonces, fíjense, vamos a analizar qué pasa. En la anterior analizamos algunos pares ordenados y después tratamos de ver la regla. Acá vamos a tratar de hacer lo mismo. Tengo el par ordenado 1, 1. El par ordenado 2, 8. El simétrico de este punto 1, 1 sería menos 1, menos 1. El simétrico de este punto, ¿cuál sería? Este que está acá. ¿Cuáles son las coordenadas? Son menos 2, menos 8. ¿Llegan a ver qué es lo que pasa con las coordenadas? Antes tomábamos... Sí, y ahora... Perfecto, entonces yo tomo un punto cualquiera, un x cualquiera, y la salida va a ser un f de x, pero ahora cuando tome un menos x, ¿qué va a pasar acá? Piensen ustedes en lo que... El y también va a ser menos. Claro, ¿y cómo escribo esa regla? ¿Cómo digo que el y va a ser negativo también? Menos f de x. Son menos f de x. O menos 1 por f de x, sí. Menos f de x. Entonces, ¿cómo podría definir una función impar? Que para todos los x que yo tome, pertenecientes al dominio, cuando tome el opuesto, el menos x, el valor de salida va a ser igual a menos f de x. Va a ser el opuesto al f de x. Si yo tengo y igual a x al cuadrado, esto va a ser una función par o impar. Par. Claro. Y si yo tengo la función y igual a x al cubo, esta era impar. Y si tengo y... Dale, sí, porque el exponente es impar. Y si yo tengo, por ejemplo, esta función, x más 1, y el exponente es impar, ¿qué pasaba con esta función que vimos hoy? No es ni par ni impar, ¿eh? Entonces, puede ser que una función cumpla con la definición de par, puede ser que cumpla con la de impar, o puede ser que no cumpla con ninguna de las dos, ¿sí? Que no tenga paridad. Entonces, vamos a ver algo muy rapidito sobre cómo demostrar que una función es par o impar. Demostrar que las funciones son pares o impares. Bien, en esta función que está acá, ¿cómo hago para demostrar que esta función es par? Y puse la i a propósito para que no aparezca la f de x, para que empecemos a variar la forma en la que representamos las funciones. O sea, esto que está acá sería lo mismo que decir f de x o g de x o h de x, ¿sí? Y igual a f de x. O sea, estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, ¿recuerdan la definición que habíamos dado de función par? Primero, esta. Si pruebo que es par, ya no hace falta que pruebe que es impar. O sí. O sea, una función. Piensen un poquito en la parte geométrica. ¿Puede ser una función par e impar a la vez? No. ¿Seguro? ¿No se le ocurre ninguna que sea par e impar a la vez? A ver. Pensemos un poquito. Para que sea par... Igual. Dale. Para que sea par necesitamos que tenga una simetría con respecto al eje y.
Y para que sea impar, tengo que tener una simetría con el respecto al punto 0, 0. Ahora, cuando yo dibuje la rama, cuando yo dibuje esta rama, por ejemplo, esta función que estoy dibujando, ¿es par o impar la roja? Impar. Impar, porque tiene simetría con respecto al punto 0, 0. Y si fuera par, lo que tendría que hacer, si yo dibujé esto, tendría que ser así. O bien, si dibujé esto de acá abajo, tendría que ser así. Entonces, ¿puede existir alguna función par e impar a la vez? Sí, para mí sí. A ver, ¿qué se te ocurre? No sé, esa la de una parábola, porque es simétrica con respecto al eje Y, pero también con el 0. Bueno, fíjate, esa es par porque es simétrica con respecto al eje Y, pero la simetría con respecto al punto 0, 0 no se cumple, porque para que este punto sea simétrico con respecto al punto 0, 0, tendrías que tomar este punto. Claro, este punto que está acá es el simétrico con respecto a este. Claro, o sea, tendría que ser esta rama para abajo así. ¿Sí? Entonces, hay una, se las voy a decir yo, que sea como exactamente. ¿Cuál sería la ecuación de la función que incluye el eje X? Esa es la única que existe, muy bien. ¿Cómo escribo la ecuación del eje X? O sea, yo quiero poner este punto, este punto, este punto, este punto. Igual, y igual a 0. Exactamente, igual a 0. La función igual a 0, esta es par y es impar a la vez, fíjate. Este punto es simétrico con respecto a este es simétrico con respecto a este es simétrico con respecto a este. Y aparte la simetría, si yo pliego la función, la doblo hacia la mitad con respecto al eje X, es impar. O sea que cumple con las dos simetrías al mismo tiempo. ¿Ya? Esta es la única función que es par e impar a la vez. Y ya lo vamos a demostrar cuando podamos vernos, porque se complica así hacer las demostraciones. Pero esta es la única función par e impar a la vez, que es la función igual a 0, o f de x igual a 0. ¿Sí? Como es la única, y se puede demostrar que es la única, y vemos que esta no es igual a 0, podemos decir que si probamos que es impar, no va a hacer falta que probemos que es par. ¿Explico? Ahora, ¿cómo demuestro que esta función es par? Tengo que agarrar y trabajar esto, pero si yo tuviera un solo valor, no me alcanza eso. Porque puede ser que una función en un valor cumpla con la paridad, con la propiedad, perdón, con la definición de paridad. Lo puede cumplir en 1, en 2, en 100, en 1000, en 1.000.000 de valores. Pero si hay un punto que no cumple con la definición, ya la función no es par. Entonces cuando pasa eso, no puedo probar y poner acá f en 2 y acá ver que se cumple que el menos f de x es igual a x. Entonces tengo que trabajar con toda la expresión, ¿sí? Y tengo que ver si se cumple esto. Menos x igual a f de x para todos los reales que yo pueda tomar. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto? Tenemos que hacer una tabla. Si vos haces una tabla, podés probar con valores, con numeritos, ¿me explico? O sea, vos podés ver, como hicimos hace un ratito en GeoGebra, que probamos varios puntos acá y vimos que tenía una correspondencia con los puntos que estaban acá a la derecha. Ahora, eso te va a servir para probar puntos. Para probar en todos los reales no tenés una forma con puntos, por números solamente. Lo que tenés que hacer es tratar de analizar esta expresión y ver que se cumple la definición, ¿no? Si yo pongo x acá, me va a dar x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo menos x? O sea, si yo agarro y pruebo con menos x al cuadrado. Nosotros vimos las propiedades de las potencias y vimos que se podía hacer esto. O sea, este cuadrado lo puedo llevar al menos 1 que está acá a la izquierda, multiplicando, y a la x. Entonces, decir esto sería lo mismo que decir menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí o no? O sea, este cuadrado viaja acá y acá. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1 por menos 1, 1. 1 por x al cuadrado. Entonces, fíjense lo que pasó acá. Acabamos de demostrar que menos x al cuadrado, y estoy escribiendo en la pared, me van a ir a retar el directo. Menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿Sí? F de x a qué es igual a x al cuadrado. Pero si yo en vez de poner esto, que es x al cuadrado, pongo menos x al cuadrado, acabo de demostrar que es lo mismo. O sea que f de x es igual a f de menos x. O sea, ¿qué pasa si yo hago f de menos x? Lo mismo, me da x cuadrado. Aplicando la definición yo puedo probar que para todos los reales, se va a cumplir esa propiedad. Con el caso de las funciones al cubo, de las funciones impares, tendríamos que hacer lo mismo. ¿Entendés? Y trato de demostrar también vamos a tener que usar esta propiedad, trato de demostrar que se cumple para todos los reales. Y en este caso lo que me va a pasar es que ninguna de las dos definiciones se va a aplicar a esa función. Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a dejar, esto les voy a hacer un par yo, se los voy a resolver, los voy a dejar en el aula para que esta semana hagan un poco de práctica de esto, de funciones pares. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de todo lo que vimos? Que en realidad fue un repaso y esto fue lo único nuevo que introdujimos, ¿no? Bien. Esto por ahí que es la parte algebraica, es por ahí lo más complicado y bueno, ya hace un rato que estamos por ahí ya están medio cansados. Les voy a dejar eso para que hagan para esta semana y también para que usen un poco los graficadores. ¿Sí? Les voy a dejar algunos ejercicios como este en los que tienen que graficar usando GeoGebra en intervalos determinados. ¿Sí? Por ejemplo, en el intervalo menos 2, 2, en el intervalo menos 1, 3, para que grafiquen distintas funciones y para que puedan empezar a usar GeoGebra. Ya me dijeron que en modelización están
usándolo, así que ya lo deberían tener instalado por lo menos. Y lo que les voy a pedir para la semana que viene es que traten de instalar, les voy a dejar también en un ratito el link a la aplicación para que vayan descargando la otra, que vamos a tener menos problemas de cortes y todo eso. ¿Les parece? ¿Cortemos acá o tienen alguna duda? O pregunta, o consulta, o lo que sea. Bueno, ¿cortamos? Sí, no tengo ninguna duda. Bien, buenísimo. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos, Juan.